Buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hair Talks. Esta es la edición número 14, capítulo número 14, y hoy tengo un invitado de lujo. Cambiando un poco el tema del fútbol, vamos a hablar de mi segunda pasión, que es el tenis, y acá tengo a un amigo y persona que admiro un montón, Carlos González. Carlos, bienvenido a Hair Talks. De verdad, muchas gracias por estar el día de hoy acá con nosotros. ¿Cómo vas? Muy bien, gracias. Bueno, les cuento que Carlos González lo conocí acá en la ciudad de Miami hace ya 6 años aproximadamente y fue de las primeras personas que nos abrió las puertas acá en esta hermosa ciudad. A día de hoy, Carlos es el tenis director de Crandon Park. Para las personas que les gusta el tenis y hacen parte del mundo de la raqueta, ahí es donde se hacía el antiguo Miami Open, que la gente local dice que el Miami Open era mucho más familiar y demás. Y bueno, ahí empezamos a conocernos mucho más. Como algunos saben, mi esposa le encanta el deporte del tenis y yo también pues empecé a entrenar y a meterme en este mundo y a día de hoy creo que Carlos me ha visto crecer, yo lo he visto crecer como profesional y bueno, por eso me atreví a invitarlo el día de hoy. Bueno, Carlos, yo siempre empiezo estos podcasts preguntando lo primero como un contexto, quién eres, qué te encuentras haciendo y cómo estás viendo, digamos, la industria del tenis a día de hoy. Exacto. Primero que todo, gracias por invitarme. Soy el director de Crandon Park Tennis Center, acá en Miami. Trabajo para una compañía que hace tenis management. Somos la compañía más grande del mundo que hace tenis management. ¿Cuál es el nombre de la compañía? Clear Drysdale Tennis. Okay. Tenemos facilities en los Estados Unidos y también tenemos algunos clubes internacionales. También soy el director para otro club en el verano. Es un seasonal club que tenemos en Jackson Hole, Wyoming. Es el The Club at Three Creek. Y bueno, eso es lo que hago full time. El año anterior estuve viajando mucho con la compañía. Estuve haciendo un poquito más de consulting para algunos clubs, haciendo transiciones de brands, como de marcas de clubes que transicionaban de una marca a nuestra compañía, formaban a ser parte de nuestro portafolio. Y también ayudé un poco en lo que es el Director Transitions, poniendo directores nuevos o entrenando directores nuevos que llegaban a algunos de nuestros clubes en diferentes lugares de Estados Unidos. Bueno, esto es muy importante y empecemos a hablar algo del sports management. Digamos, ¿tú cómo empiezas a sumergirte en esta industria? Porque pues, realmente lo que no hay mucha gente que termina envuelta en sports management es por una pasión, que seguramente es el tenis en tu caso. Pero ¿cómo haces ese paso a paso de cómo llegas ahora, digamos, a tener tan alto cargo, digamos, y sobre todo tan importante ahorita vamos a hablar de la formación de atletas, pero en ese aspecto? Bueno, creo que hay un camino. Creo que en lo personal, o sea, esa transité cuando llegué acá a Estados Unidos. O sea, yo soy cubano, yo era tenista desde niño, fui nunca el mejor tenista, pero bueno, siempre fue mi pasión. Y luego me fui a vivir a Ecuador, donde tuve como mi primera experiencia más como entrenador. Bueno, en Cuba también fui entrenador antes de irme. Empecé a entrenar a los 19 años, cuando empezaba la universidad. Y bueno, creo que cumplí el 1 de septiembre 19 años como entrenador. Y bueno, después me fui a Ecuador, viví unos años en Ecuador. ¿En qué ciudad? En Quito. En Quito. Viví en Quito, donde tuve la oportunidad de trabajar con unos jugadores juniors, algunas academias, compartir con increíbles entrenadores. O sea, fue una escuela diferente, una escuela sudamericana en general, muy fuerte. Y bueno, creo que fue una etapa de mucho aprendizaje. Después me vine a Miami en el 2016 y bueno, llevo trabajando desde entonces con Chris Drysdale por 9 años ya van a ser. Primeramente empecé como coach, después fui director del programa de juniors, después head pro de un club, después head pro de Crandon Park y bueno, director de Crandon Park, y hace 2 años tomé este nuevo proyecto en Jackson Hole, Wyoming. Okay. O sea, Como que dice paso a paso. Sí, paso a paso. Bueno, digamos que algo que me ha llamado la atención y fuera de cámaras de tu viaje es que has tenido la experiencia pues, de preparar, yo diría, a jóvenes promesas latinoamericanas. En tu concepto y con la experiencia que tuviste en Quito y de pronto ves acá a Miami que llegan un montón de personas a, a ese tema de formación tenística, en tu concepto, ¿qué es lo más importante para la formación de esos jóvenes al principio de esos años que tú veas? No sé si virtudes o fallos que puedan tener en esa formación que viene de Latinoamérica. Yo, en lo personal, César, creo que, mira, como todo,
tiene diferentes etapas. O sea, cuando son más pequeños, es algo un poco más lúdico, es encontrar que a los niños les empiece a gustar la cancha, que quieran regresar. Creo que es lo primordial. Pero a todos los niveles, empezando desde ahí, creo que es que se vuelva un hábito. O sea, que les guste tanto que en un punto se vuelva un hábito, algo que repitan, y esa consistencia es lo que generalmente da resultados. Empezarlo así, o sea, como que se vuelva un hábito, que al niño le empiece a gustar primero. Creo que es importante que quiera regresar, porque ya luego la etapa de construir la parte técnica, la parte física, la parte mental, viene después que el niño es consistente con este hábito, que le gusta, incluso la disciplina. A los niños que les gusta y, y, y que lo disfrutan, pues es muy fácil de alguna manera navegar con ellos el tema de lo que es la disciplina, de los entrenamientos. O sea, tiene que venir eso primero, el tema de que empezarle que al niño le guste, que lo disfrute. Creo que eso es crucial, sobre todo a edades tempranas. ¿Qué diferencia puedes encontrar entre ese niño latinoamericano con origen latinoamericano como con alguien nacido como born and raised en Estados Unidos? ¿Hay alguna diferencia en particular frente a ese hábito, frente a la obtención del hábito o a la disciplina que pueden tener? Mira, la verdad es que yo creo que son culturas totalmente diferentes. Creo que Latinoamérica, abarcar todo el término Latinoamérica, son muchos países. Y bueno, cada país tiene una cultura diferente y una tradición tenística diferente. Entonces, generalmente los países con más tradición tenística son esos donde ves que salen más niños, porque en realidad es la tradición, es el hábito. El papá juega al tenis, pues el niño juega al tenis. Y creo que por ahí en Latinoamérica se ve más eso, que viene más de la familia. En Estados Unidos puede venir de la familia, pero yo, al menos la experiencia que yo tengo, viene muchas veces del medio. El niño, bueno, decide empezar a jugar tenis y el papá lo apoya y es una conversión un poquito diferente a la que vemos más en Latinoamérica. En Latinoamérica creo que es un poquito más la tradición de que pertenecen a un club los niños y bueno, van al club y empiezan a jugar y ven al papá y ahí es como creo que esa es la gran diferencia, al menos al comienzo. Esa es la gran diferencia. Ya después, porque generalmente, y lo que tú me corregirás, las formaciones empiezan por ahí a los 4 años, ¿no? Que es como el tema que vayan descubriendo que efectivamente les gusta el deporte. Sí, yo creo, mira, yo en lo personal, a los 4 años, le llamo así, creo que es alfabetización motriz, es el desarrollo motriz. A los 4 años nos interesa que el niño pues desarrolle las habilidades motrices básicas, ¿sabes? Ese es en realidad el objetivo. ¿Eh? Como te puedes dar cuenta, cada día y ahora que tenemos las redes sociales y tal, te puedes encontrar niños con 4, 5, 6 años que ya tienen, o sea, se ve como que una técnica armada, incluso tienen una consistencia que para la edad no suele ser común, pero sí, o sea, en lo personal, yo creo a esa edad de iniciación, lo que intentamos es, como te decía antes, que les guste mucho y más que todo es la parte de la alfabetización motriz, o sea, es enseñarlos, introducirlos al juego, pero buscamos siempre es adaptar. Es un juego mucho más adaptado, podemos utilizar pelotas en el piso, o sea, no, es un poco complicado para un niño de esa edad pegarle a la bola después que haga el deporte. O sea, como que adaptamos mucho, pero sí, o sea, hoy en día, y creo que se ve muchísimo en los últimos años, la edad de iniciación es mucho más joven. O sea, tengo, bueno, tú has estado en la carrera eh, y te das cuenta que a veces nos llegan padres que tienen niños de 2 años y medio, de 3 años, y literalmente, o sea, el niño, bueno, muestra habilidades motrices buenas para esa edad, pero a veces lo que varía un poco es la idea que tiene el papá de lo que es un niño y la idea que tenemos nosotros. O sea, es en realidad lo que marca la diferencia. O sea, la Oye, expectativa de los padres y la nuestra. me llama la atención, sobre todo en el lugar que tú estás ubicado, que llegan muchas personas de alrededor del mundo, y pues son colombianos, argentinos, chilenos, peruanos, pero también del otro lado, ves europeos, por ejemplo, e inclusive últimamente me ha llamado la atención que hay muchos rusos. ¿Ustedes cómo hacen para, digamos, formar como con el mismo idioma? Porque pues al fin y al cabo, esto pasa como que los deportes al fin y al cabo se juegan de una forma totalmente diferente. Ustedes, digamos, como empresa, ¿cómo hacen para comunicar ese mismo mensaje que quieren para formar esos jóvenes atletas? Bueno, primeramente, o sea, como empresa, es una empresa muy grande. O sea, creo que tenemos todos los canales desarrollados ya para funcionar de una manera que el mismo mensaje que se da en New York es el que damos en el Miami. Siempre tenemos la particularidad de que cada coach
sea, cada persona es una Biblia y en el tenis cada jugador va a ser capaz de transmitir y cada coach va a ser capaz de transmitir basado en la experiencia generalmente que tienen. Pero bueno, sí tenemos guidelines en nuestra compañía, en Chris Fractal Tennis. Bueno, tenemos procesos de seguimiento con los coaches, procesos de formación. O sea, tenemos convenios con el PTR. Hacemos ¿Qué es PTR? PTR es el registro profesional de tenis y todo. ¿Es global o es acá en los Estados Unidos? No, es global. El registro profesional de tenis es internacional. Locales, USTA y USPTA, más locales para Estados Unidos. O la Federación de Estados Unidos. Pero bueno, o sea, tenemos convenios y luego tenemos un summit todos los años donde van los directores de programa, directores, head pros, y bueno, hacemos es un summit que dura 4 días, son 4 días de, de entrenamiento, 4 días de actualización con todo lo que está pasando en el mercado. Es importante, creo que recalcar que el tenis, ya no vemos el tenis, ya no vemos solo el tenis como el único deporte de raqueta, sino que ahora tenemos otros deportes, tenemos pádel, tenemos platform tenis, tenemos pickleball, que está muy fuerte, pegando fuerte acá en Estados Unidos. Bueno, pádel también está creciendo. Entonces, es un compendio. Creo que es uno de los puntos importantes, es justo ahí, en encontrar el camino para poder ya, o sea, ya casi no tenemos, bueno, sí tenemos obviamente directores de tenis en un lugar como Crank. Sí, o sea, mi título es director de tenis, pero en un lugar como The Three Creek, el club que tenemos en Jackson Hole, pues mi título es director de Rider Sports. O sea, es deporte de raqueta, ofertamos platform tenis, ofertamos pickleball y ofertamos tenis. Ok. Te hago una pregunta que me llama la atención porque bueno, vamos a vivir esta entrevista como tu carrera, paso a paso. Entonces, bueno, ya hablamos de la primera parte de formación, que es que les guste. Los que saben dicen que primero que se diviertan con los deportes, ¿no? Entonces después vienen los famosos 12 años, que pues, no hablar como en fútbol y como lo que puedo ver en otros deportes, que de pronto uno ya empieza a ver ciertas habilidades. Y esta pregunta a mí me llamó la atención, es por qué, o sea, desde tu concepto, qué tan fácil es conseguir, primero, formar a ese atleta para que llegue a un nivel college o un nivel profesional en los Estados Unidos. ¿Qué tan fácil realmente es ese camino y ese sueño que nos dicen muchas veces cuando estamos fuera de los Estados Unidos de conseguir aquí una beca de college pues, por un talento especial? Bueno, mira, específicamente, bueno, creo que son dos puntos diferentes, vida profesional y jugar college. Vemos muchos jugadores hoy en día que empiezan a jugar college y después se pasan a la carrera profesional o que incluso terminan college, se gradúan de la universidad y después juegan profesional. Vemos muchos jugadores que le hacen ofertas para la universidad, como yo, Fonseca, y deciden ir a jugar. Pero te diría que es mucho más fácil de lo que piensan las personas. Es mucho más fácil Conseguir una beca en en Estados Unidos. Sí. En Estados Unidos hay más de 900 universidades que ofertan becas para tenis. Claro, diferentes tamaños. Tenemos universidades como Stanford, que es un pro del tenis. Luego tenemos universidades más pequeñas en diferentes estados. Mi punto de vista con esto no es algo muy complicado, pero creo que es un proceso que lo que suele pasar es que es un proceso de comienzo tardío. O sea, muchos padres o entrenadores comienzan este proceso cuando ya el jugador está casi a punto de venir a college. Mi consejo, si me preguntasen, es empezar este proceso un poquito antes. O sea, empezar a primero buscar ayuda, una persona que te sepa guiar, que tenga la información correcta, que tenga los contactos correctos y que conozca el proceso de la forma que se hace. Eso sería lo primero. Segundo, desde los 15, 16 años, empezar a videos, trabajar en base a todo lo que, o sea, recuerda que este reclutamiento, si estás fuera de Estados Unidos, finalmente el puente para ingresar es diferente. Si estás en los Estados Unidos, pues, por ejemplo, tenemos 2 torneos nacionales de la USTA que es para 18 y menores. Yo como director de torneo para la USTA, por ejemplo, tengo llamadas y correos de scouts de universidades que se contactan conmigo para, bueno, oye, vamos a estar ahí, ahora no hay problema, si firmamos, no hay problema. Sí podemos pasar a conocer personalmente a los jugadores. Me suele pasar que recibo muchas llamadas, muchos correos de scouts y bueno, pidiéndome también, bueno, ellos pueden ver el proceso de los jugadores que van a venir, pero tener una idea, o sea, de qué días van a jugar, los horarios y todo, porque están interesados. El puente en Latinoamérica, en el resto del mundo, es un poco diferente. Los scouts, lógicamente, no pueden viajar o no viajan
Y si no son jugadores que están impuestos, como por ejemplo yo, Fonseca, puesto, porque ya es una persona que está jugando torneos, es un jugador que juega torneos que son televisados o que tienen un streaming bastante fuerte, pues no hay otra forma de conocerlos que no sea por, de la manera audiovisual. Entonces creo que comenzar este proyecto temprano es importante. Temprano para ti, ¿qué edad sería? 15, 16 años, 2 años, 2, 3 años antes. Primero De tener. full entrenamiento. Y bueno, creo que de full entrenamiento ya tienen que venir desde niño. O sea, no es que con esos 3 años. Me refiero al proceso de determinar que, bueno, ya sé que quiero irme a estudiar a los Estados Unidos. Yo creo que es importante aclarar que el nivel de, por ejemplo, de NCAA, que es como División 1, 2, 3, bueno, División 1 es un nivel bien cercano. NCAA es el nivel universitario de los Estados Unidos. Sí, tenemos NCAA, tenemos NAIA y NCAA. Son tres diferentes. Pero bueno, creo que todos los chicos conocen el famoso D1, D2, D3. Vienen de NCAA. Entonces, o sea, es saber en realidad a qué quiero aplicar. O sea, obviamente es un proceso, es como ser profesional, literalmente. O sea, los jugadores de División 1 son estos jugadores que en un punto ves que pueden hacer la transición al tenis profesional en algún momento, si se da, que lógicamente este nivel lo prepara. O sea, si es un nivel fuertísimo, es un nivel donde entrenan muchísimo y donde hay un régimen, donde los coaches son muy buenos, donde tienen un régimen de entrenamiento. No te voy a decir como un profesional porque tienes que compaginar con estudios y tal, pero es un régimen de entrenamiento muy fuerte. Ahorita hablabas que uno se debe rodear bien y yo pues, creo lo mismo. Sin embargo, te voy a poner un ejemplo. El Orange Bowl, que es un torneo acá muy famoso en Miami, ¿desde qué años empieza? ¿Desde qué años yo puedo suscribir a mi hijo, por ejemplo? 12 y menores. ¿A los 12? 12. Es 12 y menores, o sea, es 12 and under. So, si un niño tiene 10, 11 años y ya muestra, o sea, y calificas el qualis para entrar al torneo y entra por el ranking nacional que tenga o porque viene y juega qualis, pues puede jugar. Porque, Por ejemplo, una persona internacional que quiere venir al Orange Bowl y su papá conoce o su mamá conoce del Orange Bowl, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Se registra sí, y tiene que ver las qualis. tiene que jugar qualis, sí cualifica las qualis, o sea, las qualis ¿Y también. las qualis dónde se juegan? ¿Acá en Miami? Qualis depende del torneo. Por ejemplo, en Crandon Park tenemos, bueno, el año anterior tuvimos 12 años, Sí. a veces, muchas veces niños 12, niñas 14, a veces cambiamos niñas 12, o sea, depende. Pero viene gente internacional, Sí, se registra y juega en Crandon, por decirlo así. Sí, o sea, se registran primero y Sí. después, bueno, ven si califican, si hacen los qualis para entrar solamente, si Ok. les alcanza el ranking o Sí. el rating de lo que tengan. Después ahí pueden optar por qualis y bueno, si pasas qualis, llegas al main draw. Bueno, entonces yo tengo mi hijo de 12 años y le va muy bien. Ahí a ti ya te han contactado, seguramente los scouts, todo lo demás. Desde ese momento puede haber una persona y decir, oiga, esa persona me parece que es un jugadorazo, empecemos un proceso, digamos, para que vayan a la cúspide. Primero, nosotros, Están así como lo que uno ve. bueno, primero Crandon Park hace el hosting del torneo, Sí. pero no estamos a cargo de correr el torneo. O O sea, el torneo está. Estás en el evento. Sí, somos de alguna manera parte del evento, pero no somos de la comisión directiva ni el management del evento. Ahora, sí te puedo decir, o sea, realmente a esa edad como que por ahí no vemos scouts tan pequeñitos. Hay una gran diferencia entre un jugador de tenis a los 12 años, entre un jugador de tenis a los 14 años, Sí. entre un jugador de tenis a los 16 y un jugador de tenis a los 18. Pero sí, o sea, es como ver niños muy talentosos que después llega y le va muy bien. Pero creo que en el tenis específicamente, o sea, como te decía, consistencia, es el hábito de seguir la constancia. O sea, es muy común ver en el tenis a niños que a los 12 años eh, son súper estrellas y que después, bueno, se empareja un poquito el nivel de los otros niños. No dejan de brillar, pero dejan de tener esa diferencia con otros jugadores. Entonces, por eso te digo, yo, en lo personal, creo que esto pasa más un poquito a edades más cercanas, como a los 14, sobre todo los 16 años, 18, donde no dudo que sí hay algunos directores de academias que, que no pierdan la oportunidad para ofrecer la oportunidad de entrenarse a estos chicos en sus academias. Claro. Pero sí, o sea, creo que 12 años es muy joven todavía, en lo personal. Desde tu experiencia,
¿Por qué crees que esos jóvenes promesas que llegan, por ejemplo, 13, 14, dejan de entrenar? Digamos, y ya que vienen con el hábito y todo lo que quieras, pero de un momento a otro lo dejan. ¿Cuál sería como la principal causa que tú has visto? Hay muchos factores, hay muchos factores. Y entrar acá sería meternos a la cueva del lobo. Sí, por eso la estoy preguntando. Hay muchos factores. Mira, hay factores desde la parte económica, o sea, creo que hay que estar claro que financiar a un niño que juega al tenis a los 12 años no es lo mismo que financiar a un niño que juega al tenis a los 14 y un niño que juega al tenis a los 16. A los 12 a los 14 años, por ejemplo, si estás jugando en Sudamérica, estarías jugando cosas, es un poco más regional. Ahí el precio es alto, pero no tan alto como cuando llegas a jugar el nivel ITF, que son como juniors, un poco más 16, a partir de los 16 años, donde ya los torneos son más internacionales, donde ya empiezas a... Los challengers, ¿no? no, O todavía no han empezado. sí, todavía se da, bueno, hay jugadores que son muy talentosos y pueden estar jugando, pero solamente el circuito ITF, que es de juniors, eh, es como que se puede encarecer un poco. O sea, se puede encarecer porque luego no solo tienes en la región, y estás hablando de que es más internacional. El tema que COSAT es como más regional, a esa edad más regional, COSAT, GT, diferentes en diferentes lugares, pero ya cuando va creciendo se hace mucho más internacional, ITF ya es internacional. Exacto, es todo el mundo. Puede ser un torneo en Japón, uno en Estados Unidos, uno en Italia, uno en España y uno en Argentina. Entonces, encarece muchísimo el tenis. Esa puede ser una de las primeras razones. La otra razón puede ser la presión. O sea, creo que hay un tema muy grande con la presión de los jugadores y a medida que van creciendo y que el nivel de exigencia aumenta, el nivel de competición aumenta y, bueno, muchas veces los niños no están listos para esto o muchas veces no tienen la guía correcta. Es un equipo multidisciplinario en realidad. El tenis, bueno, creo que todos los deportes vendían, pero es multidisciplinario, no es solo el entrenador. Empiezas a trabajar con un psicólogo deportivo, empiezas o sea, a medida que los entrenamientos se vuelven más duros, o sea, pues lógicamente vas a necesitar de un fisio, de un preparador físico. Entonces, esto encarece muchísimo, pero también hace que el proceso se engrose en esa parte. Entonces, hay un nudo que aumenta el precio y el valor de los jugadores. Una pregunta y te lo voy a decir con mi visión de papá. ¿En qué fallamos los papás, por ejemplo? No sé, en mi caso a mí me encantaría que de pronto alguno de mis hijos tenga esa vida atleta, profesional o no, no lo sé, pero sí me gustaría, digamos, que sea un factor importante. ¿En qué fallamos los papás en esa presión, sobre todo en un deporte tan mental como el tenis? Lo que tú has visto en tu experiencia con... Bueno, creo que yo en lo personal veo la función de papá. Claro, primero darle el lugar que de verdad que es muy importante. O sea, sabes, yo creo que es una pirámide donde tienes al jugador, tienes a los padres y luego tienes al equipo técnico. Creo que sería interesante siempre manejarlo así. Lo más importante es el jugador. Luego, bueno, tienes al papá y a los entrenadores al mismo nivel. O sea, son la base de que el chico esté bien. O sea, las dos cosas tienen que funcionar bien engranaditas y de manera muy smooth, por decirlo así, que fluya para que se dé un resultado positivo acá. Además de que, bueno, poner más allá del talento que puede tener el niño y todo, creo que funciona así. Yo en lo personal te podría decir, yo creo que, no te voy a decir en lo que los papás se equivocan, pero te puedo decir qué creo yo que es importante y es que los padres aprendan a ser acompañantes. El padre tiene que ser el sostén y acompañar, a menos de que sea papá y entrenador. No sé si me Bueno, explica, pero si eres papá solamente, creo que es verlo desde ahí, desde, bueno, estoy acompañando a mi hijo y verlo, creo que hay un tema que va mucho por lo económico. La verdad que el tenis es un deporte caro, financiar todos estos viajes es como, no estoy financiando tu carrera, o sea, te estoy dando la oportunidad. Creo que verlo de esa manera, que no es un proyecto financiero, que no es un investment, que no estás invirtiendo, o sea, es una inversión, pero otro tipo de inversión. Es una inversión que el retorno puede ser ir a la universidad, puede ser jugar profesional o simplemente puede ser darle la oportunidad a tu hijo de que, mira, se codee con un montón de niños de su edad que hagan deporte y si por ahí tienen la posibilidad de hacer todo otro rendimiento y competir y aprender. Creo que la competición es importante, es una escuela para todas las personas. El competir más te hace conocerte más. O sea, yo creo que mientras más compites, más te conoces.
Entonces, yo en ese aspecto de los padres lo veo así. Creo que es aprender a acompañar, a sostener eh, y a cambiar un poquitico a veces esa mirada crítica y a darle espacio, como dijimos en la base, luego a lo que le toca al entrenador y saber las funciones de cada. Oye, ahora hablabas que hay una diferencia clara entre ser profesional y un jugador de college. Y uno cuando habla con tenistas que han decidido la carrera profesional siempre también dicen lo mismo, que hay una diferencia inmensa. ¿Cuál es esa diferencia? Yo nunca he sabido porque pues al fin y al cabo entrenas a alto nivel. Acá lo que tú has dicho, a nivel college también pues, se compite altamente, pero ¿por qué cuesta tanto ese paso? O a veces dicen, mira, yo me voy a mi sports management, por ejemplo, o simplemente ya sigo una carrera profesional. Bueno, mira, yo creo que la gran diferencia, César, está en cuando vienes a college. Si tienes una beca, un full ride, como le llamamos nosotros acá, o un half ride, dependiendo del tipo de beca que tengas. Perdóname, ¿eso que te refieres es que te pagan absolutamente todo el año o el medio? Te pagan toda la Ok. carrera, o sea, te pagan la beca en la universidad. O sea, Ya en ya, Estados Unidos son 4 años, ¿no? acá en Estados Unidos son 4 años. Entonces, cuando si tienes un full ride, eh, te están dando la oportunidad de venir a Estados Unidos con una beca, con un dormitorio, donde te están proveyendo comida a los jugadores. Todas las universidades tienen convenios con grandes marcas, Nike, Adidas, son diferentes marcas. O sea, los jugadores tienen raquetas, tienen todo. O sea, si te vas al mundo del profesionalismo, es un poco diferente en el sentido de que tú eres la persona que te vas a, tú eres tu propio financista. Tú eres tu propio financista. O sea, una carrera profesional implica que vas a pagar por tu entrenador, Sí, tú eres la empresa. que vas a pagar por tu cliente, que vas a pagar por tu comida, que vas a pagar por tu preparador físico. Sin embargo, college está cubierto 100%. Entonces, sí hay una diferencia, y una diferencia muy grande. Primero, creo que la diferencia es muy mental, que salía por ahí el tenis, es indiscutible un deporte muy mental, pero esto va a ser más mental. O sea, la cuestión de que tengas que sobre pagarte tú mismo tu carrera, pagarte tú mismo tu entrenador, pagarte hacer tu propio financista, eso es muy diferente. Creo que esa es la gran diferencia. Ese es donde está. Y luego, lógicamente, el rigor de la competencia profesional, del viaje, cada semana probablemente viajar a un diferente lugar, a un diferente país, diferentes climas, diferentes superficies. Los Estados Unidos, por lo general, no se ve eso. No tengo esa información 100%, pero creo que todos los torneos de tenis universitario en Estados Unidos se juegan en hard courts. En el tenis profesional tienes un montón de superficies, tienes, bueno, 3 superficies de red play, grass y hard court. O sea, es una carrera totalmente diferente. Es una carrera 24/7 para el tenis en college. Tienes una gran parte dedicada al tenis, pero bueno, aún así es muy importante tu parte académica. A mí me llama la atención, de hecho, este fin de semana se jugó la Labor Cup, que es un torneo para las personas que no ven mucho tenis, que es entre Estados Unidos y el resto del mundo. Pero pues desde mi concepto hay una clara diferencia entre Europa y Estados Unidos. Yo creo que es eso. En Europa y el resto del mundo, por así decirlo. ¿Qué le falta a Estados Unidos, digamos, para poderle competir aquí? Pues el pensamiento americano siempre es el number one, ¿no? Número uno en todo, pero en tenis sí veo una diferencia. Algunos casos como Ben Shelton, bueno, y las chicas con Coco y demás, pero hay una diferencia, yo me diría, ¿tú por qué crees que de pronto, qué está fallando realmente? Es un tema de información, es más fácil en Europa, el mismo tema de la superficie, no sé. Hay una, creo, bueno, la superficie podría ser una información de la ATP hace algunos, creo que 2 años, donde decía que cerca del 70% de los jugadores que estaban top 100 en la ATP en algún momento de su carrera, de su desarrollo de development como niños, fueron en Red Club. Como Sudamérica. Sí, sí, pero en realidad esa pregunta, no, mira, la verdad es que yo creo que no le falta nada a Estados Unidos. Está cerca. Sí, creo que en realidad el tenis americano hoy en día tiene un estado increíble. Tiene jugadores, o sea, ya en los últimos 10 años creo que ha venido pasando jugadores así, Ben Shelton, Steve Tiafoe, Tommy Paul. Es un montón de jugadores que en Fritz tienes un montón de jugadores que lo están haciendo. Creo que en el tenis es un tema de épocas y que a veces por ahí Se gana de uno, prodigios y luego es difícil ganar
Oh, Pero por eso te lo pregunto, porque digamos en tenis masculino llevamos mucho tiempo con dominio europeo, ¿no? sí, bueno, Está Federer, Djokovic, Rafa, ahora pues lo de Alcaraz y Sinner, hay una diferencia sí. abismal en el top 10, ¿no? Sí, pero creo que, te repito, creo que no falte algo. Y creo que al tenis americano le falta algo, es simplemente creo que ha sido cultural. Creo que probablemente desde los próximos 15 años Estados Unidos va a sacar un superjugador y nada, y se va a dar, creo que se va a dar. O sea, creo que ha ido por épocas. O sea, tuvimos la época de Sampras con Agassi, bueno, ahora la mayor del tenis europeo, creo que culturalmente sí hay diferencia grande, probablemente. Creo que incluso Europa, por ejemplo, Estados Unidos tiene algo muy positivo en cuanto al desarrollo de juniors, que no es que falte en Latinoamérica, pero crean un puente diferente. Por ejemplo, en Latinoamérica yo creo que no es que falten torneos, es que falta cantidad de torneos. O sea, el mismo fin de semana, por ahí se juega un torneo, acá en Estados Unidos estamos jugando 5 o 6 torneos en 20 días a la vez. O sea, tienes 5 torneos pasando a 20 minutos de distancia uno del otro. Esto enriquece muchísimo la competencia y la experiencia del niño, ¿sabes? O sea, si tienes 20 torneos, si tienes 5 torneos, perdón, 5 torneos que tienen 32 jugadores cada torneo, estás hablando de 160 jugadores y tú alternas esos jugadores diferentes. Torneo cada semana estás exponiendo al niño a diferentes experiencias a fin de semana. Entonces creo que ahí está la diferencia. Luego, Europa, lo hace un poco más fácil, porque Europa luego puede viajar en tren, entonces puedes conectarte muy fácil y se ve mucho eso. O sea, puedes ver cuando niños interclubes entre España e Italia. El circuito europeo es muy fuerte en ese sentido. Ya tienen una comunidad de jugadores muy fuerte, escuelas muy fuertes, academias grandes, academias donde indiscutiblemente eh, eh, se vive y se respira tenis. Entonces creo que por ahí podría ser la diferencia. O sea, están mucho más expuestos a ese environment, a un ambiente totalmente. Cambiando abruptamente de tema, hablemos de la industria. ¿Cómo has visto el crecimiento, digamos, del tenis últimamente en los Estados Unidos y en la Florida? En los Estados Unidos, bueno, mira, empezamos por los Estados Unidos. Estados Unidos, el año 2024, cerramos el año con 25.7 millones de personas jugando al tenis y fue En el país. en el país. Y es el quinto año consecutivo donde hay crecimiento del número de personas que juegan al tenis. O sea, indiscutiblemente es una muestra de que la salud del tenis está muy bien a día de hoy, que se sigue creciendo, a pesar de que tenemos en la industria de la raqueta, por llamarla así, tenemos 2 inclusiones recientes, que es el pickleball, que ha registrado por los últimos 3 años un 50% cada año de aumento y en los últimos 3 años un 200% de crecimiento. O sea, que es un número increíble. Tenemos pádel, que en el 2019, por decirlo así, antes de COVID, creo que habían 20 o menos pistas de pádel en todo Estados Unidos y al comienzo, enero de 2025, estaban más de 650 pistas de pádel en los Estados Unidos. Y bueno, incluyendo el pádel, empezó, o sea, introduciéndolo en igual como Arizona, creciendo en estados como California, ciudades como San Francisco, Los Ángeles, New York, está creciendo en Miami, es una pasión, es una locura. Yo quiero el país está creciendo en todos los lugares. Pero, o sea, la salud del tenis creo que está muy fuerte, lo puedes ver, que no hay mejor termómetro que lo que estamos viendo en el tenis profesional, tanto en el tenis femenino como en el tenis masculino. Este año los números han sido increíbles. Si no me equivoco, creo que el día número 1 de Roland Garros este año tuvo cerca de 60.000 personas. Eso es una muestra de salud increíble en el tenis a nivel mundial. En el US Open registraron el récord de ganancias nuevamente, más de 500 millones de dólares. Sí, impresionante. Es impresionante. Y bueno, igual en audiencia y ya, es Un evento de 500 millones de dólares en 2 semanas, ¿no? Prácticamente. Ah, bueno, sí, es impresionante el tema de los números. Y acá hay una pregunta porque, claro, y te lo digo por la expansión de estos nuevos deportes de pádel y pickleball. Hay algunas personas que dicen que el pádel y el pickleball van a reemplazar el tenis. ¿Tú cómo ves eso? No, no, definitivamente no. Mira, te voy a dar mi Sin opinión. comprometer. No, mi opinión sin comprometerme y una opinión que
que la compartí. No voy a poner el nombre de esa persona, pero es una persona que es un grande, de hecho es un comentarista para ESPN también. Y bueno, como en una conversación que teníamos, creo que una de las cosas que va a influir en este proceso es que el tenis, por las dimensiones de la pista, puede acoger una audiencia en vivo que es mucho más grande que cualquier otro deporte de bracket sports. So, digamos, la pista es mucho más pequeña, es probablemente un cuarto la pista de tenis. La pista del pádel es media pista de tenis. O sea, que sería el show que se da es totalmente. O sea, yo en realidad no creo que estos deportes, ni el pickleball ni el pádel, van a repasar al tenis. Yo creo que o por lo que me gustaría a mí ver, o sea, como parte de la industria, ya no veo como tres deportes separados, veo regular sports continuo. Y creo que es justo aprender a convivir unos con otros y ese va a ser el éxito. O sea, creo que ya está pasando muchísimo en clubes donde se ofertan los tres, se oferta pádel, se oferta pickleball, se oferta tenis. Tenis tiene una presencia gigantesca y creo que el pickleball traiga gente que nunca, o personas que nunca jugaron deportes de raqueta y que por ahí también jugaron el tenis después, está abriéndonos puertas en realidad. Creo que lo que sí debemos hacer es aprender unos de otros. Creo que el setup que tiene hoy en día el pickleball y el pádel es un setup mucho más social. El tenis, aunque ya va cambiando con los años, sobre todo con la entrada de estos nuevos deportes, ha sido hemos tenido históricamente ha sido mucho más competitivo. El día de hoy el tenis ya está yéndose más también a la parte social, no solo la parte competitiva. Tenemos un prácticamente muy fuerte la parte competitiva. Estamos como, estamos mutando un poquito, estamos haciéndonos mucho más social, el tenis más inclusivo, por así llamarlo. Estamos aprendiendo de alguna manera también de deportes como el pico y el pádel, que son deportes de alguna manera un poco más fácil, más manejables a la hora de jugar que el tenis. Entonces estamos haciéndolo más inclusivo. Hay un montón de recursos que se pueden usar, pelotas de diferentes presiones, raquetas de diferentes tamaños. Pero bueno, incluso creo que va más por la parte de la experiencia que le estamos trayendo al público, es sentir eso, o sea, que no es solo la parte competitiva, que también hay una parte social muy fuerte, donde cualquier persona puede ir, jugar, aprenderlo a cualquier edad y disfrutarlo. ¿Qué tan cierto es eso? Yo, la verdad, no sé. En pádel está robando muchos practicantes de tenis. Te digo desde números y digamos desde la experiencia, sobre todo tú, pues que estás entrando todos los días. Sí, mira, creo que en realidad, sobre todo al principio, hubo muchos jugadores que vieron, es una cancha más pequeña, es una cancha donde se juega dobles, es un setup mucho más social. Y creo que lo que ha hecho la inclusión del pádel y el pickleball es como darle un lugar a cada jugador. Creo que eso es lo importante que hay que ver. Creo que no lo podemos ver, como te decía, que nos están robando el jugador. No lo veo así, Sí. lo veo de otra manera. Lo veo como que, bueno, estamos dándole un espacio, le estamos dando un lugar a cada persona, en sus necesidades y en sus gustos también. Entonces creo que algo como esto le está haciendo mucha falta al tenis. O sea, el tenis por muchos años dominó, pero siempre fue o sea, más competitivo. O sea, era el tenis del club, el tenis competitivo y bueno, ahora la inclusión de estos deportes nos ha obligado un poquito de alguna manera a reinventarnos cómo vemos el tenis y cómo hacemos el delivery de esa experience, de la experiencia. Lo lanzamos para que la gente le siga trayendo el tenis. Y te digo, o sea, yo en lo personal, números en el tenis van creciendo. Los números no bajan. Tuvimos años muy buenos con el COVID y los deportes de raqueta. Una explosión, una locura. Pero luego de eso ha dado una consistencia increíble. Bueno, te decía, 25.7 millones por quinto año consecutivo. O sea, hemos crecido cada año después del COVID. Oye, ya para ir terminando este episodio, ¿tú qué cambios e innovaciones ves que si vienen hablemos del mundo de las raquetas, ya que estamos, qué ves en ese mundo que realmente va a ir cambiando y va a ir generando más industria? Bueno, yo creo y esto creo que va a pasar y nos está pasando ya, ¿no? Creo que indiscutiblemente el uso de la tecnología va a ser crucial. Hay mucha tecnología ya en el tenis. Te puedes dar cuenta que ya no tenemos jueces de línea, o sea, que todas las llamadas son automáticas. Tenemos un share pair
Fire, que es como el juez de silla. Pero luego los jueces de línea, que antes siempre teníamos, o sea, ya no están, los también tienen, las canchas son inteligentes, tienen un sistema de cámaras, o sea, ya por ahí te empiezas a dar cuenta a dónde estamos yendo en el tenis. Hay muchísima tecnología en los últimos años, desde la indumentaria, las zapatillas, las medias, ropa, o sea, raquetas, cuerdas, pelotas, todo. Pero, o sea, creo que el cambio más grande es el adentrarnos, o sea, en la nueva generación que viene pisando muy fuerte, viene con esto. O sea, la nueva generación incluye también todo este uso de nuevas tecnologías, videoanálisis, de videotaping, o sea, para corregir. Y creo que lo importante es que, me imagino que cuente un poco, sobre todo para las generaciones que son un poco más grandes que la mía, esa transición. Igualmente, o sea, todo era muy, no era tan visual, por llamarlo de alguna manera. Hoy en día tener un tablet y mostrar, mira el patrón de juego que queremos, este es el error, o sea, puedes tener cámaras puestas en las pistas. De hecho, tenemos Swim Vision que tiene cámaras instaladas y grabas y estás grabando en tiempo real y está haciendo el tracking de los golpes que hiciste, desde cuando pegaste la pelota, cómo, velocidad, todo. O sea, creo que va a ser muy interesante. O sea, y creo que con el paso de los años esa tecnología va a mejorar y lógicamente va a facilitar muchísimo el trabajo de los coaches, de los entrenadores, y va a atraer a mucha más gente. Se va a atraer gente de las diferentes esferas de la tecnología, del tenis. La otra parte, como te decía, yo veo, al menos desde mi punto de vista muy humilde, que sí, que para el tenis, con estos nuevos deportes de raqueta, o sea, nos toca volvernos mucho más inclusivos de lo que somos, volvernos más asequibles, o sea, aumentar la capilaridad del tenis, tener que expandirnos de diferentes formas y llegar a diferentes ofertas y diferentes. O sea, creo que a día de hoy es mirar el público que tenemos, que es diferente al público que tuvimos hace 10 años, pero que era diferente también al público de hace 20 y hace 30 años. Un público totalmente diferente. Creo que tenemos que entrar en las nuevas generaciones y esto implica adaptarnos nosotros a ellos, no que ellos se adapten a nosotros. Bueno, eso creo que es el secreto, la adaptabilidad que consigamos como industria a- para satisfacer las nuevas necesidades que van teniendo las nuevas generaciones. Ya como última pregunta, y esto va muy relacionado con la entrevista que vi de Roger Federer con su Labour Cup. Él decía que hay que seguir modernizando el tenis. Él está hablando más de la parte técnica, entonces que fuera más rápido. Y entonces hablaba obviamente que el campo sintético fuera más rápido, que las bolas fueran más rápidas, los materiales de las raquetas, en fin. A mí algo que me ha llamado mucho la atención de esa copa en específico es la comunicación y el mercadeo que le dan a esa copa, que creo que de lejos le estaba ganando la competencia a la ATP. A día de hoy ya se unieron. Pero a ver, digamos que hablando desde una visión del sports marketing, ¿tú crees que va a seguir esa revolución que se está viendo en los últimos años en los torneos muy organizados? Como por ejemplo, yo últimamente ya veo que, no sé, veo una Zabalenka haciendo más participaciones en TikTok, o veo un Djokovic que es el vieja escuela, pero también metido en esa onda, pero con un mismo interés. Al fin y al cabo, desarrollar la industria. ¿Cómo ves este tema que últimamente lo he visto como más vendedor? Sí, yo creo que, como te decía, o sea, yo creo que nos tenemos que ir adaptando a las nuevas. O sea, todo esto que ves es generacional, una nueva generación que se está imponiendo con cosas muy interesantes en todas las plataformas, en todo lo que es el networking, todo. O sea, es un mercado totalmente diferente y que quien no transite y se vaya moviendo en ese camino, creo que está destinado a morir. O sea, creo que ahí nos va a pasar a todos. Entonces, creo que va a depender ya de nosotros, de la adaptabilidad y de la posibilidad que tengamos de adaptarnos a esto que viene pasando, porque ya te dije, viene pisando fuerte y no va a cambiar. O sea, no es algo que vamos a regresar, nuestro no es regresivo, es progresivo. Cada día vamos a hacer nuevas cosas y tenemos que aprender a integrarnos en este nuevo mundo de alguna manera. Pero Carlos, de verdad, muchísimas gracias por estar acá, por tu tiempo, por tu conocimiento, por enriquecer este espacio. Te lo he dicho mil veces, eres una persona que admiro un montón y haces parte de nuestros héroes y de corazón desde este podcast te deseamos lo mejor en tus sueños y todo se siga cumpliendo. Gracias.